Sean todos bendecidos una vez más en nuestro discipulado de la Iglesia La Reunión. Y continuando pues este tema que ha de cautivar el interés por prepararnos y poder estar pues aceptos para el Señor. Pero ¿qué dice si me acompaña en este momento para entregarle esta reunión al Señor? Ahí donde está, si me acompaña, cierra sus ojos y le vamos a decir de esta manera: Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos gracias por darnos el privilegio de poder entender, comprender y ser edificados con tu palabra. Háblanos el día de hoy y logra, Señor, que esta semilla caiga en tierra fértil. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bendiciones. Bueno, quiero que te edifiques con este canto y ponle atención. Dios te bendice. Y cántalo sobre todo. Desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consoló, secó todas mis lágrimas, me dijo no mires atrás, solo sígueme, siempre que estaré. Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué, mas no la hallé. Jesús, yo solo en ti esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué, mas no la hallé. Jesús, yo solo en ti la encontré. Oh, Jesús, Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que solo en ti puedo encontrar. Esa paz que el mundo no da. La busqué y la busqué, mas
Aleluya. Ah, bendito sea mi Padre y su misericordia sea para siempre. Bueno, vamos ahora a entrar de lleno a la palabra y a recibir del Señor de lo que Él tiene para este día. Hemos estado viendo en los miércoles anteriores, en los días de discipulado anteriores, el tema de cómo prepararnos para poder estar aceptados ante el amado. Y hemos visto que el Señor mismo nos habla de cómo prepararnos. Y hemos agarrado el ejemplo de varias figuras o mujeres en la Escritura que hablan acerca de esta preparación. Vimos algunas de las que voy a mencionar más adelante, pero ahora nada menos que nos toca y quiero que lo disfrute. Vamos a ver acerca de Esther, la bella Esther y el rey. Y de esta manera prácticamente terminamos la semana entrante con Cantares y creo que usted va a seguir disfrutando de estas historias que lo llamo románticas, historias donde se expresa mucho el concepto del amor para un amado, y de esta manera ser nosotros imitar de la fe de estas figuras o de estas mujeres, para que nosotros podamos amar de esa manera al Señor y procurar, ¿verdad?, estar de una forma aceptable en nuestra vida. Bien, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Vimos acerca de que el mismo Señor Jesús anda preparando, dice, a su amada. Tal como lo vimos, voy a hacer un pequeño resumen, como Cristo amó a la iglesia y se entregó él mismo por ella, a fin de santificarla por medio del agua del bautismo y de la palabra. Pero póngale atención a esto, para prepararse, o sea que Él está preparando una hermosa iglesia gloriosa, sin manchas, ni arruga, ni cosa parecida, sino santa y perfecta. Qué hermoso esto, porque si algo, la esperanza que alberga el creyente es que mi amado o mi Señor, a quien haya dispuesto a ser transformado, conformado, Él opera y Él obra para que seamos bendecidos, ¿verdad? Bien, entonces vimos también de que la forma como Él está preparándola es por medio de esa vestidura blanca, sin mancha, y tal como lo dice en Apocalipsis 21, verso 2, de esta manera: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, pero mire la palabra, ataviada para su esposo. El atavío, obviamente habla de sus vestiduras, sus coberturas. Una iglesia que esté cubierta, no solo por el Señor mismo, sino que esté cubierta aquí en la tierra, que tenga cobertura espiritual, muy importante, y que se sienta ella digna de presentarse ante Dios por la forma como se ha ido ataviando. Y vimos entonces qué tipo de vestiduras o atavíos. Entonces Apocalipsis 3:5 habla de que al vencedor, dice la Escritura, será revestido de vestiduras blancas. O sea que da la impresión de que si ya tenía unas vestiduras que posiblemente el Señor vio, mira, es que no están perfectas, pero yo te voy a perfeccionar, porque si algo dice la Escritura es que Él nos va a perfeccionar. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué hermoso saber de que si algo el Señor va a hacer es que al que encuentra ataviado
o dispuesto a ser transformado, Él inclusive le va a poner un nombre. Y hoy vamos a ver, pues en el caso de Esther, cómo es que hasta el nombre era importante en el caso de la vida de ella. Bueno, y ¿cuáles serían estas obras? Dirá usted. Entonces dice Apocalipsis 19:8 de esta manera. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, esto fue lo que estuvimos viendo en los miércoles anteriores, cuáles fueron los atavíos de, por ejemplo, la amada Rebeca, y cómo es que Dios puso siempre al Espíritu Santo por medio de Eleazar para que escogiera una mujer dispuesta a hacerla, o que tiene, no más bien dicho, las características que el padre Abraham como figura de Dios le pidió a Eleazar, figura del Espíritu Santo, para que sea la amada esposa de su hijo, de Isaac, que es figura de Jesucristo. Después vimos también Ruth. ¿Cómo es que Ruth, y es un modelo hermosísimo, porque Ruth sigue siendo ella fue una moabita. Y sabe usted que, curiosamente, dice que la gente del pueblo de Moab eran de alguna manera desestimados. Es más, Dios dice, con ellos no vayan a relacionarse, no vayan a cohabitar. Pero ¿qué pasó con Ruth? Una mujer que estuvo dispuesta a negarse a sí mismo, a negar su condición anterior, y adoptó la condición de Noemí, que es figura, o su suegra, que es figura del Espíritu Santo, diciéndole: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde quiera que tú murieres, yo moriré. ¡Qué mujer! Para poder adaptarse, ser adoptada como hija del Señor. Y vimos cómo es que Ruth, pues, en las características que ella logró cautivar el amor con quien se casa, que es Booz, que es figura de Jesucristo, lo hizo cómo es que ella estuvo dispuesta a buscar las puertas de la oportunidad, humillarse y encontrar esa oportunidad para servirlo. Y así es la vida. La vida te da oportunidades que hay que tomar. Y cuando tú encuentras esas oportunidades, vas a ser revestido de gracia. Ruth tuvo una característica, recibió mucha gracia. Y con esto el Señor le da dádivas. Ruth recibió dádivas, ella empezó a cosechar donde no sembró. Y como conclusión, ella encuentra la presencia del amado. Y el amado peleó hasta poderla tener cautivada, y sobre todo cumplirle lo que ella le solicitó. Yo quiero ser parte de ese linaje, de esa cobertura, de esa boda, participar de esta boda contigo. Bueno, pero ahora nos toca, mire este tema que vamos a estar viendo, le va a encantar, bueno, no le voy a decir encantar, pero sí le va a agradar. Entonces, ahí donde está, vamos a ver ahora nada menos que Esther. Esther es otra historia muy romántica, porque habla de cómo es que una judía se llega a casar y llega a ser la reina, pues, de un reinado persa, y su rey Asuero. Pero mire, va a descubrir todas las características de este libro hermoso, que realmente se vuelve apasionante. Entonces, entre las características que vimos, como en el caso de Ruth, que usted dice, pero ¿dónde están esas relaciones para con nosotros? Y es que son los nombres.
cuando uno empieza estudiando el significado de los nombres y los eventos, uno se da cuenta, o es un paralelismo, o es una coincidencia, o Dios, que sabe todas las cosas, lo dejó como muestra para que nosotros podamos ver esas como anécdotas encriptadas para nosotros ser bendecidos. Bueno, pero la historia de Esther hoy pues es un libro que tiene 10 capítulos. No nos va a dar tiempo, a diferencia de Ruth, que fueron 4, pero de leerlos todos, pero vamos a agarrar las partes más importantes. Por ejemplo, el capítulo 1 de Esther habla de cómo es que este reinado, donde estaba el rey Asuero, él era un hombre que realmente debe haber sido muy poderoso, porque dice que se extendía desde la India, y uno podría pensar dónde estaban las fronteras de la India, porque no es la India que nosotros vemos actualmente. Las Indias que ellos llamaban posiblemente eran todos los que tenían los rasgos hindúes, y eso pudo haber alcanzado pues posiblemente hasta la Pakistán actual o mucho más. Y de ahí dice que llegaba hasta el otro extremo, hasta Etiopía, o sea, las áreas de Etiopía, que de la misma manera la región de Etiopía era casi el norte de África. Entonces era un hombre muy poderoso. Y dice que él tenía dividido todas sus regiones por, llamémosle, estados o departamentos, diríamos, en Guatemala, y los príncipes que gobernaban cada uno tenían también niveles, príncipes, sátrapas, gobernadores, y dice que él, para poder festejar su reinado, hizo una fiesta para con todos ellos. Una fiesta de tan solo 180 días. Imagínense, 180 días. ¿Qué diríamos? ¡Qué parrandón! Pero en este caso, pues él pues tiene ese festejo. Y dice que en el festejo, él está muy animado o posiblemente entonado, no sabemos por el licor no lo menciona, eso yo lo estoy agregando, pero él viene y en su emoción de querer mostrar toda su grandeza, él quiere mostrar la belleza de su esposa Vasti actual, porque ella era muy hermosa, y hermoso saber que la escritura hace referencia del término hermosura, ¿verdad? Y tenemos que entender cuál es la hermosura que la iglesia actual debería de buscar. Pero dice que Vasti se negó. Ahora, aquí hay una curiosidad, porque usted dice que tiene que ver Vasti con Esther. Bueno, en la historia, Esther llega a sustituir a Vasti. Y es curioso que este libro de Esther tiene figuras o enseñanzas para nosotros. Y usted dirá, curioso, porque usted sabe que este libro de Esther en ningún momento, pero uno lo lee desde el verso 1 hasta el último capítulo y no se menciona el nombre de Dios, o bueno, menos Jesucristo, menos el Shaddai. Entonces, era un libro que cuando se estaba haciendo el canon, que definitivamente fue el canon bíblico, definitivamente Dios fue el que intervino poniendo su espíritu para que se conjugara, y él de alguna manera permitió que estuviera, pero muchos de los que estaban ahí no lo querían poner por esa condición, porque decían, ¿cómo vamos a poner un libro donde no aparece el nombre del Señor? Pero fue importante que estuviera por las características que vamos a ver en este libro de Esther. Bueno, entonces, entendiendo ya un poco más de la historia, ¿qué pasó con Vasti ante la invitación del rey? Entonces dice que Vasti, en el verso 1:12, pero la reina, vamos a ver de esta manera, pero la reina Vasti rehusó venir al mandato, dice,
del rey transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor con él. Bueno, ya conocemos mucho de la historia, por qué es que entró a participar Esther. Y usted dirá, ¿y qué relación hay en que Esther sustituye a Vasti? Y es que si lo queremos ver para nuestros tiempos, Vasti podría ser la figura de Israel, el pueblo que él escogió originalmente, el pueblo a quien él le llamaba, ellos son mi esposa, pero ellos lo rechazaron y él se buscó un nuevo pueblo. Eso lo dice Romanos, dice que el pueblo escogido por Dios es la iglesia. Actualmente el pueblo escogido por Dios no es Israel, ese es el pueblo que Él tiene en su regazo, porque Él dice que Él lo va a traer en su oportunidad, pero a la iglesia Él le tiene un aprecio actual como no tiene idea, porque la ama como un pueblo escogido por Dios, un pueblo adquirido por Dios, dice una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido. Y estas características de la iglesia la hacen una mujer muy escogida. Entonces, dice la historia que en Esther, bueno, en el capítulo 2, verso 2, dice de esta manera: entonces los cortesanos al servicio del rey le dijeron: búsquese para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer. Ahora, aquí es interesante entender por qué el rey anda buscando una mujer en sustitución de Vasti, o alguien que... Porque cuando estaban los príncipes y los consejeros alrededor de él y oyeron el desacato de Vasti e incluso el enojo del rey, ellos mismos le dijeron al rey: si esta mujer no viene y no hay un tipo de, llamémosle, castigo, llamémosle, o no hay un tipo de mensaje de cómo es que hay que tratar a la esposa, obviamente con dignidad, pero de esta manera, por el desacato de ella, no vaya a ser que ese mensaje llegue a todas las provincias y todas las mujeres se rebelen contra su casa. Entonces, ahí los mismos consejeros le dijeron: mira, de plano que vas a tener que buscar a alguien más. Y pasó el tiempo. Y él dijo: está bien, pero déjenme. Y en el tiempo fue cuando él empezó a sentir la necesidad de encontrarse nuevamente con Vasti. Él dijo, así dice la escritura, que él sintió el deseo, él sintió el anhelo de poder estar con Vasti. Yo creo que mi Dios tiene siempre su anhelo de poder estar con Israel, pero sabía que él tenía que cumplir la promesa que él le hizo a todos sus consejeros y ellos mismos. Aunque aquí hay un mensaje, porque yo diría, si tú tienes un problema en tu matrimonio, ¿a quién buscas consejo? Y mejor si utilizas una autoridad espiritual y no tomes una decisión por crear una imagen. Digamos, aquí él tomó una decisión de rechazar a Vasti por la imagen de autoritarismo que él debería tener. Pero este es un tema que seguramente hay que poner en consideración para nuestro matrimonio, en el sentido de que si tú tienes alguna diferencia con tu pareja, busca una autoridad espiritual que te pueda apoyar. No te dejes llevar por el consejo de alguien más que tal vez atravesó una situación similar y te dé un consejo que después lo puedas lamentar. Bueno, entonces dice que en el tiempo vienen los que estaban cerca del rey, cuando vieron pues seguramente su tristeza, le dicen: búsquese para el rey jóvenes vírgenes y de buen parecer. Y después le dicen: y la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Y esto le pareció bien al rey y así lo
hizo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya con esto comienza esta historia romántica de cómo es que aparece Esther en acción y cómo es que Dios permite que existan personas para que la preparan para poder para poder participar en ese certamen de belleza, llamémosle, y poder agradar a los ojos del rey, que es una figura de Jesucristo, y cómo es que la iglesia tiene que ser preparada por, en este caso, nosotros, las personas que Dios ha puesto son el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, vamos a ver, sí. Entonces encontramos qué significan los nombres, habíamos visto. Entonces mire qué figuras más lindas, porque aquí usted va a disfrutar esto, porque es muy importante entender, porque que usted sepa que este libro habla mucho de nosotros, de la iglesia, de aquellos o de los creyentes. Y una de las formas de poderlo ver así es con el significado de Esther. Y Esther significa estrella. Y recuerda cuando el Señor le dio la promesa de bendición y de su simiente a Abraham, Él le dijo que su simiente iban a ser como las estrellas. Mire cómo lo dice Génesis 15:5. Y dice de esta manera: lo llevó afuera a Abraham y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas. Y si te es posible contar, le dijo, así será tu descendencia. Y la verdad es que a lo largo de todas estas generaciones, esto fue hace unos 5,000 años atrás, o tal vez más, como 6,000 años, 5,000 años fueron, porque fue en el año 1000. Entonces, ¿puede usted imaginar que en todas estas cuántas generaciones se han levantado de temerosos del Señor? Y no digamos desde con Cristo Jesús, cuando este evangelio se esparció por todo el mundo. Pero también Esther tiene otra característica, que dice la Escritura que su nombre original también era, mire cómo lo dice, era Hadasa. Y Hadasa significa mirto. ¿Y qué es esto de mirto? Era alguno. Bueno, esta es una planta con la cual se hacía un aceite aromático, pero que tenía pues un objetivo. Uno, poder esparcir un aroma. Era como esparcir un perfume. Y cuando uno recuerda, cuando en Cantar de los Cantares habla de la amada, él dice, tus ungüentos tienen, mire cómo lo dice, tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como ungüento purificado, por eso te aman las doncellas. Hermoso esto. ¿Sabe por qué? Porque yo lo que veo es que nuestra vida debería de siempre, en todo momento, despedir un aroma. ¿Qué es el aroma que tú despides cuando estás delante de tus amigos? No me diga ahorita, pues mire, yo utilizo un buen desodorante, sobre todo un rolón. No, yo le estoy hablando de un aroma espiritual. Nosotros debiéramos de despedir el aroma, el nombre. Dice que el verso que estábamos viendo, miremoslo otra vez. Tu nombre es como ungüento purificado. O sea que, si lo quisiéramos ver, el nombre de Jesús es como un aroma que debería despedirse de nuestra vida.
que donde quiera que tú vayas, despidas olor a Jesucristo. Y que cualquiera que te vea diga, usted tiene algo diferente. ¿Qué es? ¿Por qué es tan diferente a otras personas que conozco? Y usted le va a poder decir, porque yo tengo nada menos que el que despide ese aroma en mí es Jesucristo. Aleluya. Qué hermoso esto, ¿verdad? Bueno, entonces puede imaginar el significado de Esther, estrella, y Hadasa, ungüento. Pero también vamos a ver ahora qué significa el significado del rey Asuero. Y esto, aquí está algo muy hermoso que usted va ahorita mire, si estaba haciendo algo, siéntese y póngale atención, porque el significado de Asuero realmente es algo muy significativo. Y dice, así el significado significa, yo estaré silencioso. Entonces uno debería de considerar, ¿y cómo así si él está silencioso? ¿Qué puede significar esto? Y no hemos visto cuando el Señor en su silencio expresa un amor santo. En su silencio Él expresa cuánto Él anhela que nosotros reflexionemos. Acuérdese de lo que Él hace en su silencio. Muchas veces tú crees que el silencio del Padre es porque ya no se acercó, pero muchas veces Él lo permite para que tú puedas ser cautivado y que te cautives nuevamente en cuanto Él te ama. ¿Saben que Sofonías capítulo 3, 17 dice de esta manera? Mire cómo dice ahí la escritura. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero y victorioso. Hay otras versiones que dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. Se gozará, léalo ahí conmigo, se gozará en ti con alegría. Pero mire, dice, en su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Miren, nuevamente, a veces el silencio es necesario. ¿Cuántas veces nosotros no necesitamos un poco de quietud? Sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, esta pandemia. Usted dirá, mire, ya tuve demasiada quietud en mi casa. No, pero a lo mejor tú puedes estar en tu misma casa muy alborotado, muy consternado o tal vez muy afectado. Pero el Señor te dice, tranquilo, solo espera en mí y deja que mi silencio te hable, porque mi silencio, pues de alguna manera debería de despertar en ti un manto de amor que puedas recibir de mí, y eso te debería dar júbilo o alegría, como lo dice este verso. Realmente los silencios de Dios tienen siempre un mensaje, y hoy te quiero hablar acerca de qué silencio estás tú viviendo. Porque mi amado Señor Jesucristo, Él también tuvo que silenciarse. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que aprender a callar, esperando que Dios obre, que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Mire cómo lo dice en Isaías capítulo 53, verso 7, de esta manera. Fue oprimido y afligido, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece mudo.
como lo dice anteriormente, no abrió él su boca. Aleluya. Que, ¿sabes que el querer hacer la voluntad del Padre nos obliga a tener la fe para saber esperar en Él? Yo no sé si has estado en estos momentos, pues tal vez pasando momentos en que tú sientas que el Señor ya no te escucha. Pero si tú has estado haciendo las cosas correctamente y lo has estado de alguna manera buscando, atendiendo, orando, clamando, ten por seguro que lo único que te dice el Señor es: espera, pacientemente esperé, dice el Salmo, y Él me escuchó. Dice, yo clamé y en mi angustia Él oyó, pero no necesariamente quiere decir que Él actuó. Lo más seguro es que el Señor oye nuestros clamores, pero Él está esperando a ver hasta dónde logras sostenerte en la fe, logras revestirte, tener ese atavío, atavío de la fortaleza que Él nos da para que nosotros podamos esperar en Él. No hay cosa más hermosa de los que esperan en el Señor. ¿Por qué? Porque ellos tendrán nuevas fuerzas, dice, y se levantarán como el águila volando para encontrarse con su amado. Pero a veces el Señor permite que tú pases esos momentos de soledad para que tú saques lo mejor de ti que tengas. Jesús lo atravesó, como aquí Él atravesó este momento, que Él fue el que cayó. Pero mire, dice aquí en Mateo 26:42, cuando Jesús viene y previo a entregar su cuerpo, entregar su vida como ofrenda en la cruz, dice que Él fue al monte a orar y se llevó a sus discípulos. Y estando en el monte, Él les dijo: oren conmigo. Y 3 veces dice que Él oró. Pero cuando ese clamor que uno mira en esta oración, da la impresión que Él estaba esperando como que una respuesta del Señor. Por ejemplo, leo esta vez la segunda vez, porque las 3 veces es lo mismo. Y dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Ha de ser muy complicado el ver a un hijo en un momento de angustia y que uno no pueda hacer algo. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Muchas veces nosotros como padres o como pastores, o como pastor en mi caso, tenemos que aprender a callar en ciertos momentos con nuestros hijos biológicos o espirituales. A veces uno los puede ver en alguna situación de angustia y uno quisiera actuar y inmediatamente darles el respaldo económico o material, pero uno entiende que es necesario a veces, mire, silenciarse y esperar que algo se va a despertar en la vida de ellos, algo se va a despertar en ti para que tú te levantes creyendo. Pero no quiere decir que Dios no haya escuchado, no quiere decir eso. Lo único que Él quiere es que nosotros estemos aceptando que Él tiene el control, que Él guarda al que le busca, como aquel que está en su mano, que Él lo tiene protegido. Y yo hoy te vengo a decir, aprende a escuchar en su silencio, porque en su silencio puedes escuchar
el amor que Él te tiene y puedes ver los planes, el propósito y el diseño que Él tiene para con nosotros. ¡Qué hermoso! Pero también hay otro tipo de silencios que nos debiéramos de preocupar. Entonces, como miramos, por supuesto, Dios trabaja con su silencio en nuestra vida. Qué hermoso esto, porque si algo yo puedo ver es que Dios te dice, yo estoy obrando. Yo estoy obrando. Solo espera. Espera. Ahora, como yo les digo, hay silencios que a lo mejor sí son de alguna manera como un resultado de nuestra vida desordenada. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 28, verso 6, encontramos la historia de Saúl. ¿Sabe que Saúl, él fue escogido por el Señor para poder ser rey de Israel, aunque el pueblo lo pidió, pero él lo escogió, él mandó a Samuel, le dijo, ve y búscalo, es más, sobre él caerá el Espíritu Santo, y efectivamente él era un profeta, él profetizó, dice, o sea que si tenía de Dios, pero dentro de su reinado hizo varios errores tremendos, y uno de los errores más tremendos es la desobediencia, sobre todo de la desobediencia literal, cuando Dios le dijo, haz esto, y él desobedeció. Y de esta manera él empezó a rechazar muchos de los diseños, de los designios de Dios para con el reino, para con el profeta Samuel, para con David, que empezó a odiar de tal manera, con tal saña, cuando él le dijo que David iba a ser su hijo, que él estaba esperando, un hijo como David decía. ¿Sabe qué sucede cuando uno anda en desorden de tal manera que llega un momento hasta uno a creer que Dios únicamente es un amuleto, es solo alguien que yo lo voy a utilizar cuando me conviene? Llega un momento en que Dios ya no habla. A Saúl, teniendo todo esto, Dios ya no le habló. Y lo que dice aquí en 1 Samuel 28, verso 6, y dice de esta manera, y Saúl consultó al Señor y no le respondió, mire cómo dice, ni por sueños, ni por Urim, bueno, es Urim o Urim, ni por profetas. ¿Qué es eso de Urim? Bueno, él podía llegar con el sumo sacerdote del templo, y el sumo sacerdote tenía como una pechera de 12 piedras, y se llamaba Urim y Tumim. Y esta pechera, el Urim y el Tumim, dice que cuando él se la portaba, porque esto lo hacía él en un periodo ocasional, cuando tenía que celebrar alguna ofrenda especial o festejar alguna fiesta para el Señor. Entonces dice que Dios hablaba cuando él se ponía, y él daba la dirección al pueblo por medio del sumo sacerdote de lo que tenía que hacer el pueblo en el próximo periodo. Imagínense. Entonces da la impresión de que él, ¿qué habrá hecho? Que ni por los sumos sacerdotes él quería ya hablarle a él. O sea, el problema, ¿sabe qué veo yo aquí? Es que quiero yo aquí detenerme un poco, es que tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Si el líder está, en este caso Saúl, estaba pues de alguna manera haciendo cosas incorrectas, es muy probable que en ese momento Dios ya ni le hablaba al pueblo por el líder que tenían. Nosotros debemos estar orando por nuestras autoridades. Dice la Escritura
que oremos por las autoridades que Dios ha establecido. Dios es el que pone y quita autoridades. No menosprecie a su líder en su país, en nuestro país Guatemala, nuestro presidente. Tenemos que doblar rodillas, que Dios le hable a nuestros líderes de gobierno, que Dios le hable a nuestros líderes espirituales, a tus líderes que tú tienes, que Dios les hable. Porque en el caso de Saúl, dice que ya ni por profetas, o sea que él vino y empezó a buscar profeta por profeta y no hallaba. No encuentro. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué decidió hacer Saúl? Pero ¿a quién hace esto? Decidió buscar a las pitonisas, o sea, digamos, los que hacen brujería, llamémosle en esta época. ¿Por qué? Él dice, cuando le empezó buscando, dice que no la hallaron, es que no hay, porque tú las mataste en tu inicio. O sea, dio la impresión que Saúl comenzó bien. Por supuesto que él comenzó bien, pero las circunstancias hacen que uno cometa decisiones incorrectas. Saúl vino y lamentablemente tomó una decisión incorrecta. Y a Dios ya no le habló. Bueno, y el otro silencio del Señor es de Malaquías a Mateo. 400 años. Usted sabe que entre Malaquías y Mateo, 400 años que el Señor cayó. Cuando Él prácticamente desistió y dijo, yo a Israel mejor lo pongo en un paréntesis, lo pongo en suspenso, porque ellos me van a encontrar. Y por supuesto, lo van a encontrar en la gran tribulación, cuando el Señor venga y ellos se encuentren con ellos. Bueno, entonces, siendo así, miremos ahorita en el tiempo que nos queda, cómo se preparó Esther para esa boda hermosa. Entonces, solo aquí vamos a ver cómo es que Esther, realmente el libro de Esther es un proceso de transformación. ¿Y sabe dónde vemos hasta una respuesta con esto? Pues cuando vemos los libros que le anteceden a Esther. Entonces, vaya conmigo y vamos a leer, mire esta relación, mire. Antes del libro de Esther aparece Esdras. Mire, viene Esdras, Nehemías y Esther en los libros como están en el orden de la Biblia. Entonces, antes de la boda, antes que Esther se presente en boda, Esdras, ¿qué tiene que hablar? Tiene que haber una restauración del altar. Y es un inicio de la diáspora cuando el pueblo regresa a Israel. Es cuando se ordenó que el pueblo podía regresar a Israel. Y empezaron la restauración. Ellos no podían regresar si no había por lo menos templo. Entonces, como el templo se fue destruido, lo primero que hicieron fue restaurar el altar por medio de Esdras. Y esta es la figura para con nosotros como iglesia, que dice de que nosotros tenemos, cuando llegamos a Cristo, es restaurado nuestra relación con Él, nuestro altar. Y mire después, pues viene el libro de Nehemías. ¿Qué es lo que sucede con Nehemías? Aquí hay una restauración del templo. O sea, primero es el altar, después el templo y sus muros. Y al mismo tiempo, los dos últimos versos de Nehemías hablan de la purificación del sacerdocio. O sea que antes de Esther tiene que haber un encuentro para estar bien con el altar, en nuestra relación con Cristo. Después tiene que haber una restauración de toda nuestra vida. Nuestros muros, en este caso, podrían ser nuestra vida misma en todo sentido. Y podernos presentar purificados para que este templo pueda ser presentable ante el Señor. Y después viene nada menos que Esther. Qué hermoso esto, porque para que nosotros seamos conformados para ser esta hermosa novia
para el amado, tenemos que ser conformados o transformados. Bueno, y Esther pues tuvo personas que son figura del Espíritu Santo que lo ayudaron. Vamos a ver, por ejemplo, Mardoqueo. Mardoqueo es figura del Espíritu Santo. Y mire cómo dice Esther 2:7. Y dice de esta manera. Y él, hablando de Mardoqueo, él estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era hermosa. Diga conmigo, la iglesia tiene que ser hermosa. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Entonces, aquí es una relación muy linda porque lo que da a entender es que el Espíritu Santo viene y nos va a tomar como encargo del Padre Celestial para que nosotros ser conformados. Pero Él va a buscar a aquellos que no pongan triste, no constriten al Espíritu Santo. Porque Él busca una iglesia que por lo menos tenga la intención de presentarse hermosa y de buen parecer. Esto es lindo porque realmente, aunque aquí tal vez lo que se mira es lo físico de Esther, lo físico de Esther, el Señor te dice, yo lo que estoy viendo a ti es cuál es la hermosura que buscas, qué hermosura tienes tú. Dices que, sabe que la Escritura dice que nosotros debemos de buscar la hermosura de su santidad. Qué hermoso, así lo dice. Entonces nosotros debiéramos de ser aceptables, hermosos, en santidad para Él. Qué hermoso esto. Pero dice que después, cuando Esther fue tomada en la corte del rey, sigue funcionando la figura del Espíritu Santo por medio de un siervo que se llama Hegai. Y mire qué sucede con Hegai. Y dice de esta manera: Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. Y mire, la joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos, y le dio, mire, esto es importante, porque 7 doncellas escogidas del palacio del rey, y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Entonces, mire, es interesante ver por qué el grupo de 7. Hemos estado viendo en las reuniones de matrimonio que tenemos los martes en la noche. Usted debería de unirse porque son donde con la pastora Viti estamos tocando temas presenciales con los que se unen, y hay un buen grupo de gente que anda buscando cómo mejorar en su hogar, en su matrimonio, en lo que tiene. Y como vimos en la última reunión de este martes, que el Señor pone siempre grupos de 7. Entonces dice, por ejemplo, la sabiduría edificó la casa y la fundamentó, o está sobre 7 columnas. Y empezamos viendo los diferentes grupos de 7 para la iglesia que hay, para que nosotros podamos ser, pues de alguna manera tener ese carácter, poder tener esa sabiduría para poder nosotros dirigir nuestro hogar, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra relación con nuestros padres. Y de esta manera, pues, ser conformados por una especie de Hegai. Ahora, este grupo de 7, que a mí me agradó muchísimo, es el de la iglesia y los 7 espíritus. Porque dice Isaías capítulo 11:2 que es el Espíritu de Dios va a reposar sobre el que tiene, el que busca al Señor. Pero casualmente lo que busca en nosotros es darnos 7 espíritus. Mire los 7 espíritus. Está el Espíritu del Señor,
el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, y el espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Y esto está en Isaías capítulo 11, verso 2. Y usted dirá, mire, yo quiero conocer un poco más de estos espíritus. Bueno, búsquenlos en las enseñanzas. Dentro del grupo de enseñanzas que hay está la iglesia y los 7 espíritus. Tomamos una noche solo para explicarlos, para que tú seas entendido en los 7 espíritus. Imagínese tener el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y del temor del Señor, para poder dirigir tu hogar, para poder dirigir tus relaciones, tu trabajo. Yo creo que Dios nos ofrece siempre lo mejor para ser conformados y sobre todo poder nosotros presentarnos ante Él de una forma correcta. Pero mire qué más sucedió con Esther. Dice que Hegai, para poder, toda novia que tenía que presentarse ante el rey, tenía que pasar, llamémosle, aquí dice toda novia, pero digámosle toda mujer que tenía que presentarse ante el rey para entrar en ese certamen de belleza, tenía que pasar 12 meses de preparación. Y mire qué hermoso esto, porque dice, cuando le tocaba, vamos a leerlo más, cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero a cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento, hermosura, se cumplían, era así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Mire, aquí hay un mensaje, como yo le llamaría tal vez un mensaje encriptado, pero definitivamente hay un mensaje. Puede imaginarse ahí 6 meses en óleo de mirra. La mirra era una especie utilizada, curiosamente, para hacer, por ejemplo, embalsamientos, sacrificios, ofrendas. Entonces, seguramente, si lo quisiéramos ver en lo natural, tal vez la mirra lo que provocaba era algún tratamiento en la piel que la estiraba o le quita arrugas, yo no sé cuál sería, pero generalmente utilizaban también la mirra para embalsar. Pero ¿cuál es el mensaje para nosotros? Que en los meses de preparación, para nosotros estar listos para el amado, tenemos que aprender a morir en aquellas cosas que a Él no le agradan. A mí me recuerdo ahorita de escuchar a un predicador que él decía, pues un profeta, que él decía que el Señor no venga a que nosotros mejoremos. ¿Y cuál quiere decir? ¿Cómo va a ser eso? Que no quiere que mejoremos. No, Él quiere que nosotros muramos a nuestra naturaleza que a Él no le agrada, a la naturaleza que llamémosle de la carne, a el hombre viejo, morir al hombre viejo, a esa naturaleza que es una bestia, es un animal que el Señor no le agrada, nuestras carnalidades, aprender a morir en ello. Y después dice que 6 meses pasó con especias y cosméticos. Yo lo que puedo decir es seguir, dice, la historia dice que agarraban las vestiduras de estas princesas o estas doncellas y las ponían en unas especies de tamices ahí extendidas, y abajo ponían también esas especias que despidieran su olor para que sean adquiridas en los vestidos, para que cuando ellas después de este tratamiento se pusieran el vestido, no solo con el olor de la piel, sino el olor del vestido, cautivaran a cualquiera. ¡Qué hermoso esto! Pero ¿cuál era el objetivo? Pues poder presentarse ante el rey.
Y miren qué dice la Escritura, porque lo importante es complacer al Rey. Y si vemos, nuestro Rey es Jesucristo. ¿Qué sucede en ese momento? Y mire aquí. Ella entraba por la tarde, la doncella, y a la mañana siguiente, o sea que él, de alguna manera el rey tenía amores con ella, pero únicamente para ver si él se sintió complacido. Y al siguiente día la doncella volvía a un segundo harem, que era un harem de concubinas, bueno, bajo la custodia, vamos a leerlo aquí, bajo la custodia de Saasgaz, el segundo harem, eunuco del rey, encargado de las concubinas. Y ella ya no venía otra vez, ya no regresaba, a menos que el rey haya sido complacido con ella, se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Ay, hermoso saber de que mi Padre quiere que nosotros seamos recordados por un nombre que Él nos puso. Pero aquí el efecto es que esto es un encuentro con el Señor. Y usted puede ver que yo le puse al encabezado Bimá de Jesucristo. ¿Y qué es esto de Bimá? La palabra Bimá es el tribunal con Cristo. Uy, pero ahí no hay para expresar amor. Depende. Porque si alguien llega con todo lo que Él formó en ti y Él se encontró con el que Él preparó de una forma agradable ante sus ojos, cuando estemos en el tribunal de Cristo, será para recompensas. Van a haber muchos que van a ser recompensados por lo que hicieron, por sus obras justas, por el atavío que tuvieron. Pero van a haber muchos que también, y yo diría mucho más, que no dieron la talla, no dieron el peso. Entonces estos van a retornar y van a llegar a este segundo harem. Y este segundo harem es como decirte aquellos que descienden a la purificación, a la gran tribulación, porque no lograron atravesar el tribunal de Cristo. Pero lo más importante es recordar que el Señor quiere recordar el nombre que Él nos tiene. Mire cómo dice Apocalipsis 2:17. Esto lo está disfrutando como yo lo estoy disfrutando, pero dice así: al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca grabado. Pero dice, y grabado en esa piedrecita estará un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Que puedas tú decirle: Señor, ¿cuál es el nombre que tú me tienes? Y será, mire, y no le estoy hablando de religión, le estoy hablando de lo que la Escritura dice, que aquel que se prepara y está siendo conformado, transformado, para poder estar dignamente delante de Él, el Señor lo identifica. Que Él, cuando estemos ya en las bodas, Él te conozco por nombre, por el nombre que te puse, porque diste la talla. ¡Qué lindo! Diste el atavío. ¡Qué hermoso esto! Bueno, ya estamos por terminar. Y miremos qué pasó con Esther. Dice que una de las... este mensaje tal vez es el mensaje más importante de esta enseñanza. Y mire cómo dice: cuando Esther, hija de Abigail y tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, o sea que aquí asocia a Mardoquea como figura del Espíritu Santo, y también a Hegai, lo que sigue. Ella no pidió alguna cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos, hallaba favor y gracia ante los ojos que la veían. Miren, aquí hay que detenerse. Aquí hay que detenerse. Miren, si algo fue el éxito de Esther es
Yo no voy a confiar en mi sabiduría, en mis habilidades o en mis cursos de cosmetología o de belleza que yo tal vez pude haber adquirido. No. Ella vino y dijo, tú, Hegai, tú Espíritu Santo, conoces qué es lo que le agrada a mi rey, qué es lo que le agrada al Señor. Mejor no te voy a pedir más que lo que a Él le agrada. Si tú me dices que a Él le agrada que yo ande con un pie de un zapato de un color y en el otro una chancleta de otro color, pues así voy. Si a Él le agrada, no le gusta un vestido lleno de pompas, sino le gusta que ande en una camisetilla pues de un tipo de forma, así lo voy a aceptar. Posiblemente otras princesas buscaron los mejores atavíos, pensaron en las mejores perfumes, vestidos. No, ¿qué es lo que dijo Esther? Tú conoces el corazón del rey. Que tú le puedas decir al Espíritu Santo, tú conoces qué es lo que anhela mi Señor. Transfórmame, confórmame como a Él le agrada, y yo estoy dispuesto a obedecer. Si aquí uno de los éxitos de Esther es la obediencia, que cuando el Espíritu Santo te hable, tú estés dispuesto a obedecer. ¿Y qué va a suceder? Que aquel que adquiere el favor del Espíritu Santo, como dice aquí, hallar favor ante los ojos de los que te vean. Ten por seguro que el Señor así lo va a hacer, que dependamos de Él. Bueno, y solo para terminar esta enseñanza linda, yo hoy quiero hablarte de Amán, que esta es una figura que se levanta ahí en contra de Esther y su pueblo judío. Y dice en Esther capítulo 3, 5, 6 de esta manera: cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor, y él no se contentó de echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, los judíos. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. Pero aquí tenemos que ver nuevamente cuál es la enseñanza. Acuérdense que en este momento Esther ya era reina. Ella ya estaba disfrutando de los amores en las bodas con su amado rey. Aquí, si quisiéramos ver, la iglesia ya fue raptada, ya está disfrutando los amores en las bodas del Cordero con Jesucristo. Pero se va a levantar Amán, que Amán es como figura del anticristo. Se va a levantar en contra de los judíos y con saña va a querer destruirlos, utilizando a muchas razas y a muchas naciones alrededor. Bueno, eso es lo que está escrito, ¿verdad? Que en los posteros tiempos, sobre todo en la gran tribulación, se va a levantar pueblos alrededor contra Israel. Se levantará un ejército de 200 millones, imagínense. Pero dice que la amada Esther, la iglesia, va a interceder. Bueno, pero dice que cuando esté sucediendo esto de Amán, vamos a regresar aquí, dice que en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, los judíos que estaban ahí con gran dolor decían: gran luto, ayuno y lloro y lamentación. Y tenían silicio y ceniza en la cama de muchos. O sea, ellos sabían que Amán había decretado que iba a haber una exterminación de los judíos. Entonces ellos empezaron a tener, y aquí aparece los 3 ayes que aparecen en Apocalipsis capítulo 9, verso 1 en adelante, y menciona los 3 ayes. El gran luto, ayuno, y los 3 ayes son también las trompetas que continúan, pero da a entender de que realmente el pueblo de Israel va a clamar por todo esto que viene contra ellos.
porque crean que la gran tribulación fue diseñada para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Pero dice que el Señor va a utilizar eso para purificar a los que no dieron la talla, no dieron el peso. ¿Qué sucede con Esther? ¿Qué sucede con la iglesia? Y dice en el verso 8 que la iglesia va a interceder también por lo que sucede en la tierra. Allá en el cielo va a estar la amada, con el amado intercediendo: Señor, ten misericordia, guarda a los escogidos. Y dice de esta manera, y con esto prácticamente cerramos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se le mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder por su pueblo judío. Y prácticamente dice que con ese decreto que ella elaboró con Mardoqueo, le dieron todo la venia, le dieron la autoridad a que el pueblo judío se pudiera armar y estar fortalecidos para que cuando venga este mal ellos pudieran vencer. Y efectivamente ellos vencieron. El pueblo de Israel va a poder vencer porque el Señor mismo va a vencer por ellos. Pero la iglesia estaba orando por ellos. ¡Qué hermosa historia! Bueno, la verdad es que esta historia es muy hermosa y no podemos nosotros de terminarla sin reflexionar. ¿Cómo has estado con tu relación con el Señor? ¿Sientes que ya no te habla? ¿Sientes que hizo el silencio ante tu vida? Pues mira, yo te puedo asegurar que si algo el Señor anhela es que tú puedas de alguna manera tener la esperanza que Él está ahí contigo, tener la esperanza que Él te dice: yo solo voy a darle un poco más de volumen aquí para que poder ministrar, y que tú puedas saber de que el Señor te dice: aquí estamos, no temas, porque yo estoy en el silencio mostrándote mi amor. Solo escucha cuánto te amo. No estás solo, pero examínate, porque tú eres mi estrella, tú eres mi amada. Pero quiero que tú empieces a buscar cómo cambias ese atavío que tienes, cómo logras envolverte en la mirra, empezar a morir en estas cosas que sabes que no me agradan. Hoy es un día para decirle: Señor, escucha mi clamor, Señor, te lo pido. Y el Señor, te puedo asegurar que te va a escuchar. Ten por seguro. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi amado hermano que está aquí escuchándome, y le pido, Padre mío, que tu Espíritu Santo llene ahorita el lugar donde está. Tócalo, Espíritu Santo, tócalo. Más. Fortalécelo. Y que pueda hoy ponerse a cuentas contigo, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, pues hoy yo con esto doy por terminado este discipulado y anhelo que Dios te bendiga y te hable en estos días y en estas fechas. Un abrazo.